nací en un mundo sin televisión. Mis padres eran maestros y eran maestros muy vinculados a intelectuales afamados, distinguidos como Juan de la Cabada, Revueltas, en fin, un gran número de ellos que conocí en la infancia. Recuerdo haber visitado a propio Vasconcelos de la mano de mi papá. De nada te servía porque pues babeabas, ¿no? Estaba muy pequeño. A Torres Bodet sí ya mayor, lo fui a escuchar al Colegio Nacional, también de la mano de mi papá. Era hijo yo de lo que hoy llamarían, es una frase que me hace idiota, pero familia disfuncional. No sabía uno qué era eso en esa época, simplemente no oías nunca a tu papá y punto. Entonces, bueno, eso creo que fue determinando mi futuro hacia las letras y mi respeto hacia el periodismo que ejercía también mi padre y hacia pues esas clases que daba mi mamá, que fue una gran maestra del cincuentenario de la Normal, cuando los maestros tenían algo especial y una gran devoción por la educación y por la patria, ¿no? Ese sentimiento que en serio pues no existe más. El resto fue como muy fácil, Lo primero que empecé fue a escribir pequeños cuentitos y obras de teatro chiquitas que ponía con títeres. Y ya en secundaria me encontré con algunos de los que serían parte fundamental de mi generación. José Agustín, por ejemplo, Parmés García Saldaña, Gustavo Sainz. Y bueno, pues juntos fuimos formando pequeños talleres, conversando de libros, intercambiando ideas de qué queríamos ser en cuanto a la literatura. De ahí al periodismo había un paso y casi todos lo dimos. Todos empezamos a escribir colaboraciones, sobre todo culturales, de crítica literaria. Y finalmente, bueno, pues cuando tuve que empezar a trabajar, lo más cómodo para mí era ser maestro. Claro, suelo decirlo de modo más cruel, como no sabía hacer nada, me hice profesor. Vuelvo a los años de adolescencia. Lo primero que sentí, es decir, en un principio yo no tenía ningún placer, era una tortura, un castigo. Es decir, tener la máquina de escribir y la famosa hoja en blanco y no saber qué poner, no saber cómo iniciar un cuento, cómo iniciar una historia, aunque la tuviera muy clara en la mente. Y de pronto, algún día, pues yo había sido un lector de clásicos, básicamente de clásicos,
y tenía yo como gran fuente a Homero. Había leído con atención la Ilíada y la Odisea, y empecé a escribir variaciones de sus temas, de los temas de Homero, de la mitología clásica griega. Y después apareció Kafka, que me impresionó muchísimo. Y quizás ahí estén algunos de los primeros relatos. Las primeras son 3 o 4 fábulas que le muestro a Juan José Arreola, y Arreola las ve bien, simplemente hace algún pequeño... Era un mago Arreola, entonces de pronto alguna corrección mínima, suprime un adverbio en mente, cambia una coma por un punto, cositas muy pequeñas, pero voy viendo que hay secretos que me falta descubrir. Eso pues te los va a dar la lectura finalmente, pero ahí se aceleró el proceso con la presencia de Arreola. Tendríamos nosotros unos 19 años, yo al menos. Agustín es un poco menor que yo, Gustavo era un año mayor que yo, pero era una generación pues nacidos alrededor de 1840. Entonces, bueno, pues fui escribiendo eso, fábulas que me habían impresionado. Hice, no variantes, pero sí utilicé la forma de la fábula, la forma clásica, para poder hacer las mías. Y claro, había que cambiarlas, entonces las pasé a prosa y les quité la moraleja. Entonces esos son los primeros cuentos que yo recuerdo que al concluir me produjo una intensa satisfacción.